Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Veamos qué dice la información más reciente sobre la situación del presidente Sebastián Piñera. Busquemos qué es lo último. Vamos a buscar última hora. Veamos. A ver, bueno, hay algunas referencias, ¿no? Sobre lo que resolvió ayer la Cámara de Diputados. Diario El País, por ejemplo, de España, decía: la Cámara de Diputados de Chile aprueba celebrar un juicio político para destituir al presidente Piñera. El Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos, deberá revisar la acusación contra el dirigente por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero. Acá también el portal de la Deutsche Welle dice: diputados de Chile aprueban iniciar juicio político contra Sebastián Piñera. En una sesión de 22 horas, donde además un diputado habló 15 horas, una cosa de locos, 15 horas un solo diputado, la Cámara de Diputados de Chile aprobó iniciar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. 78 a favor, era lo mínimo que se necesitaba, con las justas, 78 a favor, 57 en contra y 3 abstenciones. La decisión queda ahora en manos del Senado. Y otros portales que dan cuenta también de aquello: telesurtv.net dice: Cámara de Diputados de Chile aprueba juicio político a Piñera. La acusación constitucional emitida con margen de 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, ahora pasa al Senado. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. Vamos a hacer una valoración, una evaluación con un conocedor de la materia, chileno además, que se encuentra allá, y que le ha dado seguimiento, obviamente, desde su condición de consultor político, de politólogo, sobre estos episodios, ¿no? Claudio Ramírez tiene la gentileza de acompañarnos. Él es consultor en materia política. Le enviamos un saludo muy cordial desde Quito, Ecuador. Claudio, le saludamos Belkis Sánchez y quienes habla Fabricio Vela. Desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama, somos una emisora que tiene cobertura nacional y también estamos con nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube y por internet. Le enviamos un saludo, Claudio, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá ya son las 9 de la mañana, ya estamos más encaminados con el trabajo. Claro, eso le iba a decir, allá son 2 horas más, ¿no? Sí. 2 horas más. Acá son las 7:07, allá en Chile las 9:07. Bueno, gracias, Claudio, por atendernos. Quisiera que nos haga usted una valoración, una mirada a la decisión adoptada ayer por la Cámara de Diputados de Chile. En Chile, acá en el Ecuador, le comento, tenemos una legislatura unicameral, o sea, una asamblea, antes llamada Congreso, pero es una sola Cámara. En Chile, entiendo, son 2 cámaras. Y lo que ha ocurrido es que el juicio político pasa de la primera Cámara y debe ser conocido y tramitado por el Senado. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo mira usted los episodios a nivel legislativo en torno a la situación del presidente Piñera, Claudio? Bueno, ayer se aprobó por 78 votos, tal como tú bien decías, los votos justos para tramitar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y en este caso la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, opera como la Cámara, entre comillas, acusadora, y ahí pasa al Senado, que es la Cámara jurado, entre comillas. Según lo que ha trascendido y lo que entendemos también, es muy difícil que se logre llegar a puerto con la acusación en el Senado, porque tendrían que haber 5 votos que faltarían, que serían votos de derecha. Pero también hoy día la encuesta, los analistas, los politólogos hoy día tienen la certeza de nada, porque hoy día Chile está demasiado líquido, como digo yo, está el entorno demasiado revuelto y puede pasar cualquier cosa. Pero los vaticinios dicen que esto no va a prosperar en el Senado, pero como te reitero, está todo demasiado convulsionado, está todo muy revuelto y hoy día se puede esperar cualquier cosa. En términos de imagen a nivel país, esto para afuera es muy malo. Sumado a lo que ha pasado últimamente en temas electorales, en la contienda electoral, lo que pasó tras la revuelta social del 2019, hoy día los chilenos que se creían los ingleses de Latinoamérica no somos nada, somos los latinoamericanos, ¿no? Entonces yo me río un poco porque siempre nos vanagloriamos de eso y somos uno más del barrio nomás. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Claudio, buenos días. Un poco para entender este tema, revisemos de alguna manera a fondo los antecedentes, porque estamos presenciando un hecho que involucra al presidente Sebastián Piñera respecto de una supuesta intención de favorecer la venta de un
proyecto minero durante su primer periodo entre 2010 y 2014 y que solo se conoce ahora, de alguna manera, ¿no? Con la investigación de los Pandora Papers. Sí, lo más relevante es que esto fue, como en resumen, este es un proyecto minero en el que participaba el presidente, en el que en el 2010 él vendió con su familia, que eran parte de los socios del proyecto, a un grupo empresarial la totalidad del proyecto, pero el proyecto quedó sujeto a tres pagos, y lo más delicado de todo, que uno de los pagos estaba relacionado a que no hubiera impedimentos regulatorios para que se tramitara el proyecto. Y lo grave es que ese impedimento regulatorio no debía pasar durante el gobierno de Sebastián Piñera. Con los Pandora Papers esto se reveló a nivel más global, pero ya un medio local, que era la radio Bio Bio, a través de su departamento de investigación, con un periodista muy conocido que se llama Sergio Jara, ellos en 2009 ya habían develado esto, pero había pasado muy, muy desapercibido. O sea, ¿esto ya se conoció en 2009, Claudio? Sí, se conoció en 2009. Hubo un reportaje de Bio Bio, el departamento de investigación de la radio, bien relevante acá, pero el tema no pasó sin pena ni gloria. O sea, no se hizo un escándalo mediático ni un escándalo político en 2009, tomando en cuenta que luego en 2010 Piñera participó en su primera elección y fue elegido para su primer periodo. O sea, este episodio de 2009 no le afectó la candidatura de 2010. No, es que no fue muy divulgado. Yo creo que también toda la amplificación que tuvo Pandora Papers y la publicación que tuvo acá en Chile en CIPER, que es el Centro de Investigación Periodística, que es una organización similar al equipo de Pandora, pero que opera localmente, yo creo que lo puso no al tapete y ya generó la reacción que todos conocemos, o sea, la reacción del gobierno hablando, el presidente tratando de calmar la agua, su vocero tratando de dar explicaciones sin mucho asidero, y una acusación constitucional que en Chile es algo súper relevante, y que en el caso del presidente, a él no lo inhabilita para seguir operando hasta que haya algún fallo. Si hubiera sido un ministro, el ministro quedaría como congelado. En el caso de Piñera esto no lo inhabilita, sino que él sigue operando, pero operando con un mandatario que tiene un 68% de esa aprobación. O sea, pero, Claudio, yo le quiero pedir, para poder entender nosotros y nuestra audiencia aquí en el Ecuador, para poder comprender exactamente esto que ocurrió en 2009, ¿cuál es la complejidad de eso que ocurrió en 2009? ¿Dónde está la parte, el ilícito o la discusión ética? ¿Por qué se desata toda esta polémica hoy, en 2021, luego de la revelación de Pandora Papers? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué esto se ha convertido en un escándalo que le tiene al presidente a punto de ir a juicio político, Claudio? El meollo es lo que te comentaba, que el presidente participó en una sociedad que era accionista de este proyecto que se llama Dominga, vendió el 2010 en paraísos vírgenes, o sea, afuera, que era algo que hace años no era mal mirado. Hoy día, como decimos, hay que ser y parecer. Hoy día no es muy bien mirado operar a través de paraísos vírgenes. Y lo delicado del asunto es que le vendió a un amigo de él, que es conocido, que es el grupo, que son los Delano, que estuvieron involucrados en un escándalo, que es el escándalo del caso Pento, un escándalo bien famoso acá en Chile. Y una de las cláusulas de venta, de la venta, perdón, y del pago, establecía que el proyecto el cual la familia Piñera estaba vendiendo no debía tener ningún impedimento regulatorio. Y lo delicado del asunto, que ese impedimento regulatorio no lo debía tener durante el mandato del presidente. O sea, hay un conflicto de interés claro, hay un tema de inversión en paraísos vírgenes, hay una exposición reputacional tremenda para el país, para la inversión chilena en el exterior o en el interior. Y un tema que, como te comentaba, pasó relativamente a nivel muy bajo, no agarró mucho vuelo, pero con todo el tema de la crispación que hay en Chile hoy día, de que a Piñera, hoy día hay muchos llamados de Piñera hace tiempo, después del estallido, a sacarlo. Esto hoy día tomó vuelo y el gobierno confió en que no podía tocar tanto vuelo en la Cámara Baja, que, como te comentaba, opera como la Cámara acusadora, logró los votos, que una derrota brutal para el gobierno, y ahora va al Senado, que yo creo que es la última opción para poder bajarlo, que eventualmente no debiera prosperar, pero como te comentaba, está todo tan líquido, la gente está tan molesta, y cuando hablo de molesta, digo, no hablo a nivel de como de la multitud, o del ciudadano común, sino que a nivel de todas capas.
y paralelamente a eso, en plena contienda electoral de candidatos presidenciales, disparar al presidente también es un buen volador de luces, como decimos hoy día, para salir un poco del día a día de otros temas. Pero claro, es algo que a todas luces, fuera de lo poco ético, es, por decirlo menos, delicado. Irregular que yo participe de un negocio, venda un negocio y establezca una cláusula de pago que esté sujeta a que no haya una regulación sobre ese negocio. Es a todas luces un conflicto de interés tremendo. Ahora bien, Claudio, yo quisiera profundizar en esta molestia a la que hace referencia respecto de la sociedad chilena como tal. Justamente, ¿cómo fue percibido ya en macro este tema que, vamos, voy a redundar, se magnificó con la investigación de los Pandora Papers involucrando al presidente Piñera? Y también lo pregunto porque entiendo que están próximos a elecciones presidenciales. Entonces, un poco, ¿cómo fue percibido por la sociedad chilena este tema? Lo más triste, como chileno y ciudadano, que a nosotros nos sorprende mucho, porque Piñera es un empresario y ha estado siempre bien al filo en operaciones financieras, tiene un pasado empresarial bastante discutible, si pudiéramos decirlo en un contexto de ese año, hoy día poco ético, si lo podemos decir de una manera directa, y para la gente en general yo creo que no ha sido una sorpresa, sino que un argumento más para validar todo su descontento y toda su rabia, que en la mayoría de los casos no se expresa de la mejor manera, digo, a nivel de ciudadano, pero desvalidando la clase política totalmente. Después del famoso estallido social que hubo en Chile el 19 de octubre del 2019, se convocó una asamblea constituyente, que es un grupo de ciudadanos para los cuales se votó que iban a decidir la nueva constitución, que ha sido realmente, a ojos del mucho público, un verdadero circo. Entonces nos encontramos en la tormenta perfecta y en todo este contexto estamos a 2 semanas de elecciones presidenciales, donde teníamos un candidato de derecha que venía muy bien perfilado, que en 100 días desapareció de las encuestas, con un candidato más extrema derecha que se supone que no iba muy bien perfilado, pero agarraba un vuelo insospechado, y con otro candidato de izquierda que a fin de cuentas representa todos los temores de la derecha, y en todo este contexto yo creo que para el lado y lado le sirve. Para un candidato de izquierda esto valida su discurso de que este fue un gobierno de los empresarios, fue un gobierno de la élite. Para el candidato más de derecha, de ultraderecha, dice: esto en mi gobierno no va a pasar, yo soy mucho más estricto. Pero es el broche de oro para 2 años terribles que hemos tenido. Primero con un estallido que nos dejó a todos perplejos, que detuvo inversiones importantes que se destinaron a otros países, que el clima de estabilidad se rompió, y luego una pandemia que era la oportunidad dorada, tal como fueron los mineros en su momento que quedaron encerrados en la mina hace años. Para Piñera la pandemia fue una oportunidad dorada. Nosotros yo tengo 3ª vacuna ya puesta de refuerzo. Somos de los países con mejor nivel de vacunación a nivel global. Ustedes se habían caracterizado por el éxito del plan de vacunación. De hecho, aquí en el Ecuador, nosotros les mirábamos con una envidia pero brutal, porque acá no funcionaban las cosas. O sea, aquí estaba terrible. Claro. O sea, para Piñera la vacuna eran los nuevos mineros. Claro, ni siquiera fue capaz de capitalizar eso, con una comunicación muy mala, con autogoles, como decimos en Chile, comunicacionales tremendo, y con esto amplificado por los Pandora Papers, que se habla de una vergüenza. O sea, hubo un diputado hablando 15 horas para que pudiera llegar otro diputado a votar porque había estado con confinamiento por COVID. Eso de que un diputado, que no se lo quería nadie. Eso de que un diputado hable 15 horas tiene antecedentes en la legislatura chilena. Yo me quedé loco. O sea, no me cabe en la cabeza alguien hablando 15 horas solamente para hacer tiempo. Porque lo primero que tú piensas es, existe regulación inclusive para estos procedimientos parlamentarios. Claro, aquí en el Ecuador, por ejemplo, no pueden hablar más de 10 minutos los legisladores, y cuando es un juicio político no pueden hablar más de 2 horas. Correcto. Pero 15 horas, o sea, yo me quedé loco con ese tiempo, claro, Claudio. Esta fue una estrategia política para que pudiera llegar
un diputado que es Giorgio Jackson, que fue, para darle contexto, fue el líder como de la revuelta de los estudiantes hace muchos años en Chile, que hoy día es la mano derecha del candidato Boric, que es el candidato de izquierda, y como él estaba con un confinamiento por COVID, porque Boric está afectado por COVID, que él es su mano derecha, se cumplía a las 12:01 en la cuarentena de Jackson, y por eso Naranjo estuvo hablando las horas que estuvo hablando. Hay un antecedente años atrás, pero a todo nivel, esto fue un circo y una vergüenza tremenda. Aparte que otro diputado entró medio escondido para que no le hicieran el control sanitario. O sea, a solo nos falta un animador de circo y un par de leones ya no en Chile. Oiga, parece que está hablando de Ecuador. Le cuento. Le prometo, esas cosas, acá en el Ecuador también se ha visto. No esta intervención de 15 horas, pero sí estos elementos que ocurren en la política. Ahora, usted decía, Claudio, y hablaba justamente de la imagen que tenía Piñera desde su condición de empresario. ¿Cómo llega Piñera a ganar entonces las elecciones en 2010? Por un profundo descontento, por una estrategia de comunicación, yo creo, bien planteada. Él planteó en su momento que la derecha había sido cómplice pasivo de la dictadura y los atropellos y todo. Se ganó una buena porción del centro, con mucha inversión. Él fue un candidato que le metió bastante pasta, como dicen los españoles, a la campaña, y tomando un descontento también que hubo en su momento, y asegurando una estabilidad tremenda, o sea, asegurando mayor inversión, un clima para que la gente pudiera trabajar tranquila, pero con muy poca inteligencia territorial. O sea, el estallido Piñera lo pudo haber previsto, se supo que tuvo muchos antecedentes, con mucha manga ancha, como decimos en Chile, para que siguieran prosperando todo el tema de abusos empresariales, con poco ojo y con poca conexión ciudadana. Yo sé, algo que se puede como destacar del gobierno de Bachelet fue que ella tenía mucho feeling de calle con la gente, muy cercana, tenía equipos que estaban en todos lados. En el caso del gobierno del presidente Lagos, el presidente Lagos fue un gobierno relativamente bueno, y un gobierno, pensé que era el candidato del PPI, el partido más ligado a la izquierda, más socialista, pero era el presidente que llegaba a las cumbres empresariales y lo aplaudían de pie. Entonces Piñera hizo una campaña súper inteligente, con muy buena inversión, con muy buena comunicacionalmente. Partió muy bien. Aparte, cuando él recién asumió, tomó el terremoto. Piñera fue capaz de levantar Chile inmediatamente, hizo un plan de reconstrucción tremendo. Cuando rescató a los mineros, hubo un gasto importante, pero Piñera, con su ojo comercial, vendió los derechos de televisación del rescate de los mineros, recuperó la plata. Entonces venía muy bien. Además que en el rescate de los mineros, Piñera estuvo en la primera fila, ¿no? En la primera línea estuvo ahí, él apersonándose de la comunicación. Correcto. ¿Ah? Claro, él es bastante inteligente comunicacionalmente muchas veces, y otras veces bastante torpe. Hay muchos errores que ha cometido que es literalmente por no hacer caso, o sea, no hacer caso a los asesores, no conectarse, y pasa un poco que yo creo que al nivel que está él ya es como está en los últimos meses de gobierno. Uno se fija, ustedes pueden buscar en Google las fotos de él cuando empezó y cuando va ahora. El efecto que ha tenido él en términos de imagen, de verlo físicamente, es un tremendo deterioro. Yo creo que esto ha tenido un costo tremendo para él, y ya han pasado cosas tremendas. Cuando empezó el estallido social este viernes, el 19 de octubre, Santiago se estaba quemando. Había rumores de que querían atacar la Moneda, que el Palacio Presidencial, y Piñera estaba comiéndose una pizza en un barrio bastante bueno acá con uno de los nietos. Entonces, y hubo fotos de eso. Después, en plena pandemia, aparece el presidente comprando una tienda de vino. Entonces, errores, y más que errores, la sensación de la gente es como que le da lo mismo, como que a él nada le puede importar menos. Entonces, ha trascendido que está muy preocupado por la acusación y todo, pero a ese nivel empresarial, a ese nivel de una persona que lo tiene todo, yo creo que una persona que quiere ser presidente es más que nada por ambición de poder, más que por querer lograr algo más. Pero acá lo notamos también, que contrario a mi discurso, que acá hubo un tema de acceso a financiamiento importante, comprometiendo una no regulación. O sea, a todas luces un escenario muy, muy malo, que nos deja muy mal parados a nosotros de fuera.
Sumado a ello hemos tenido el tema de los retiros de los fondos de pensiones en Chile, que se han visto una cantidad de fuga de capitales hacia afuera, estudios de abogados realmente con servicios preparados para que la gente pueda sacar su dinero y llevárselo a Portugal, a Uruguay, a Suiza, a Canadá, y con mucha gente muy asustada, o sea, gente que cree en los fondos de pensiones, sacando sus retiros para evitar un posible corralito de un gobierno de izquierda, y con mucha gente también evaluando seriamente irse a vivir a otro país y vender sus propiedades y todo en la aventura que sea un gobierno de izquierda. O sea, creo que sí hemos estado en momentos complicados. Yo confío en que la institucionalidad que se ha forjado los últimos 30 años podrá ser como una base para que esto no se pueda disparar un poco más, pero es un momento complicado para Chile. Yo creo que estamos como en un punto de quiebre bien importante. Lo que pasó ayer era algo inédito, se había acusado constitucionalmente a ministros, etcétera, pero a un presidente no nos había pasado. O sea, algo bien delicado, más que por lo que te digo que pueda prosperar. Yo hice un pequeño análisis de prensa extranjera y el impacto ha sido brutal. Correcto, Claudio. Volvamos al proceso. Deberá pasar ahora al Senado. Entiendo que se requieren al menos 29 votos. La oposición tendría 24, 2 consultas. ¿Cuántos parlamentarios componen justamente el Senado chileno? ¿Y qué eventualmente debería o podría pasar para que prospere este proceso de destitución? Aunque está usted al inicio de esta entrevista un poco pesimista de que en efecto esto pueda ocurrir, pero ¿qué elementos podrían suscitarse para que finalmente prospere? O sea, para que se logre el que prospere esto tiene que haber 2/3 del quórum, y hoy día tienen 24. Habría que conseguir 5 votos más, que son votos de derecha, que pese a todo lo pesimistas digo yo que puede hacer de que ha cambiado todo, es muy difícil que esos 5 votos de derecha vayan a favor de la acusación constitucional. Esto debería tener un plazo de 5 o 6 días porque si hubiera algo, el presidente sigue operando, trabajando, y el modelo es, como te comentaba, que la Cámara de Diputados opera como ente acusador para efectos prácticos y el Senado opera como jurado, pero la prensa, varios trascendidos han dicho que es muy difícil que esto pudiera prosperar, pero también, vuelvo a decir lo mismo, o sea, encuestas, analistas, hoy día es bien complicado casarse con una opinión o con alguna predictibilidad porque está todo muy revuelto, y como les contaba anteriormente, tuvimos un candidato de derecha que duró 100 días, o sea, que estaba hoy día con las encuestas muy bajos, que fue un ministro súper exitoso del presidente Piñera, que después fue presidente del Banco Estado, que es el banco estatal, el Banco Estatal, un banco grande, y que desapareció y está en una campaña vertiginosa por lograr subir sus votos, pero se ve bien poco probable que esto prospere. Hoy día el Mercurio en la portada decía la acusación constitucional contra Piñera al frente adverso escenario en el Senado, porque ven muy difícil que esto pueda votarse el 16 de noviembre y que pueda prosperar. Pero como te digo, o sea, antes era fácil ser analista y dar un poco predictibilidad en temas políticos. Hoy día es más fácil ser analista financiero que político, como están las cosas en nuestro país. Ahora bien, Claudio, nos habla del 16. El 16 debería reunirse el Senado, ¿verdad? Ya, esto es 5 días antes de las elecciones. ¿Cómo va a influir este tema, independientemente de lo que resuelva el Senado? ¿Cómo va a influir esto en las elecciones del 21 de noviembre? O sea, podría tener un impacto tremendo. En uno o en otro sentido. A eso me refiero. Claro. Sea o no destituido el presidente, va a haber un impacto en el proceso electoral del 21 de noviembre. Claro, yo creo que va también en cuán inteligente o estratega sea tanto el candidato más de derecha o el candidato más de izquierda de resaltar que en su gobierno esto no va a pasar, digo, en el caso del de derecha, y en el caso del de izquierda, que le valida un poco el discurso que han tenido de que estos son los abusos, logramos destituir al presidente, y si no lo lograron, creo que no lo van a lograr, por lo menos se logró una acusación constitucional y se sentó un precedente. Yo creo que como prospere esto, cualquiera de los dos lados, sobre todo más la izquierda, lo puede enfocar y canalizar muy, muy bien. O sea, esto es, como te comentaba, y en cualquier país, esto recoge y es la tangibilización
de un malestar contra la clase política y contra un presidente. O sea, yo creo que esto, a efectos de las elecciones, yo creo que los estrategas políticos de cada candidato están trabajando bien como poder, decimos en Chile, sacarle mejor punta al lápiz con esto. Yo creo que no va a prosperar, que no lo van a destituir, pero ya que un presidente lo hayan acusado constitucionalmente, para mí es como ya la lápida de un gobierno ya que ya está de salida, que le queda poco tiempo y que cualquiera de los dos candidatos o tres candidatos, la candidata Layana Proboste, que es la candidata entre comillas un poco más de centro, podrían tomarlo muy muy bien y canalizarlo muy bien. Yo creo que esto puede catapultar, bien trabajado, una candidatura tomando un descontento de uno u otro lado. Y con esto termino esta interesantísima charla con Claudio Ramírez, consultor político que nos atiende desde Chile. Si destituyen al presidente Piñera, obviamente la sanción es que deja el poder, pero hay sanciones adicionales en el evento de que lo destituyan, 1. Y 2, si no lo destituyen y Piñera sale airoso por la fuerza de los votos, es decir, no hay votos para destituirlo, pero ¿cómo queda su imagen en el último tramo de su gobierno? Estos dos escenarios evaluemos, por favor, Claudio. Sí, si lo destituyen asumiría el ministro del Interior, y el argumento de Piñera ha sido que en su momento la justicia revisó esto y no ha fallado. Yo entiendo que... En Chile no hay vicepresidente. No, el vicepresidente no, el ministro del Interior asume las veces de vicepresidente cuando el presidente viaja. Correcto. Entonces asumiría el ministro del Interior, y en el caso de Piñera el argumento ha sido que esto de la justicia ya falló, o sea, no falló, o sea, se pronunció, no emitió ningún fallo adverso contra esto. Entonces yo, entendiendo eso sin ser abogado, entiendo que esto no debiera por qué tener como reactivarse en el curso legal. Si lo destituyen, ese es un escenario. Si no lo destituyen, yo creo que la raya ya está hecha, el daño ya está logrado, si se quería perseguir, pero como te digo, es un argumento más para todo el mundo, y para los que estamos acostumbrados también es una más que hizo el presidente, entendiendo su rol de empresario presidente, no su rol de presidente. Él seguro que tiene un fideicomiso ciego, en algún momento hubo algún conflicto con eso, y salió el vocero a aclarar que el presidente no tenía nociones de esa inversión, era un tema X. Yo dije, y todos decíamos, ¿cómo puede afirmar alguien que no tiene nociones de esa inversión si es un fideicomiso ciego? Entonces, son puros errores que uno dice, no sé si están atornillando al revés, queriendo o no queriendo, pero de lo que, viendo el punto original, si lo destituyen, legalmente no debiera pasar nada. Es tremendo. Yo asumiría ministro del Interior un tiempo, y si no lo destituyen, yo creo que el daño ya está hecho. O sea, ya Piñera va a quedar en los anales como el presidente que fue acusado constitucionalmente y que no se lograron los votos para sacarlo. ¿Y cuándo es la posesión del nuevo gobierno en Chile? Era asumir, la elección son en 2 semanas más y era asumir en marzo el gobierno. Ah, en marzo. Ya está. Ya. Sí. Le hago esta pregunta porque, claro, si es que Piñera se mantiene en el poder, se quedaría lo que resta de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, 4 meses con una imagen muy debilitada, como justamente nos ha señalado nuestro invitado. Claudio, le envío un abrazo a la distancia, muy enriquecedora charla con usted, que nos ayuda a nosotros acá en el Ecuador para poder entender desde su visión lo que está pasando justamente en ese país. Muy gentil, que tenga un buen día. Igual, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A Claudio Ramírez, politólogo, nos acompañó justamente esta mañana para entender la situación en Chile, lo que está pasando con el presidente Piñera. Interesantísima lectura sobre las razones por las cuales está siendo llevado a juicio político el presidente Sebastián Piñera. Esto se deberá desarrollar el 16 de noviembre. 5 días después, el 21, habrá elecciones en Chile. O sea, es todo una complicación, una complejidad política a la que nos ha referido nuestro invitado, para entender lo que pasa justamente con el presidente Sebastián Piñera. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.